Bienvenidos a la histología del riñón. El objetivo del video es reconocer y explicar la constitución histológica del riñón. Entonces, en cuanto a las generalidades, el riñón es un órgano retroperitoneal multilobulado, alrededor de 8 lóbulos, pesa 150 gramos cada uno y miden entre 10 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. En su anatomía observamos que está cubierto por una cápsula, tiene una corteza renal, la cual envía unas prolongaciones hacia la médula que se denominan columnas renales, tiene una médula renal, la cual tiene un tejido cónico que se denomina pirámide renal. Esa pirámide renal va a tener una base ensanchada que tiene contacto con la corteza renal. También la punta o papila va a estar hacia la parte más interna del riñón y entra en contacto con los cálices menores. En el borde medial hay una estructura, una incisura que se denomina ilio renal, y esta pues permite la entrada y salida de los vasos y nervios renales y la salida de la pelvis renal. La pelvis renal está constituida por los cálices mayores y los cálices menores. Pues ya habíamos visto que los cálices menores están en contacto con las papilas de las pirámides renales y pues estas cálices menores recolectan la orina, lo envían a los cálices mayores, luego los cálices mayores a la pelvis renal y luego la pelvis renal al uréter y el uréter a la vejiga. También vemos que la pelvis renal pues está en contacto con el seno renal, que es un espacio pues que está ubicado dentro del riñón y pues está en comunicación con el ilio. En la conformación histológica, el riñón está conformado por un estroma y un parénquima. El estroma es la cápsula, la cápsula forma parte del estroma y el parénquima forman parte de la corteza y la médula. En cuanto a la cápsula, pues recubre al riñón, es un tejido conectivo denso y regular, tiene dos capas. Estas dos capas pues se ven mediante una tinción especial. Entonces la capa externa está compuesta por fibroblastos y fibras colágenas y la capa interna por miofibroblastos. Entonces en esta imagen podemos observar la cápsula del riñón y en esta otra imagen pues también podemos observar parte de la cápsula. En el parénquima, en la corteza renal, pues vemos que la corteza es de aspecto rojo oscuro y como ya habíamos visto, pues sus prolongaciones se denominan columnas renales. En la corteza renal vamos a encontrar corpúsculos renales, túbulos contorneados y rectos de la nefrona. Además también encontramos túbulos conectores, conductos colectores y una red vascular. También vamos a encontrar los rayos medulares y el laberinto cortical. Entonces vamos a ver qué son los rayos medulares en la siguiente imagen. Pero antes vamos a ver, aquí están los corpúsculos renales, los túbulos contorneados y rectos de la nefrona y pues también los diferentes túbulos conectores y túbulos colectores que forman parte pues de aquí en esta corteza que ya es médula. Entonces, y también observamos pues la red vascular. Aquí observamos los rayos medulares, que son conjuntos pues de túbulos rectos y conductos colectores corticales. Aquí también observamos los rayos medulares. Entre los rayos medulares están las regiones denominadas laberintos corticales, que son corpúsculos renales y túbulos contorneados proximales y distales. En la médula renal pues vamos a observar túbulos rectos de las nefronas, conductos colectores, una red capilar y pues la pirámide renal, que está conformada por los diferentes conductos colectores que se forman. Entonces aquí observamos la pirámide renal
conformada por los diferentes conductos colectores. Entonces ya vamos a hablar acerca de las estructuras del riñón. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Ambos riñones pues contienen alrededor de 2 millones de nefronas, y aquí pues observamos la nefrona, y pues aquí observamos como tal toda la nefrona, y pues va a estar compuesta aquí, lo que mostraba anteriormente, es el corpúsculo renal y todo el túbulo urinífero. El conducto colector forma parte del túbulo urinífero, pero no forma parte de la nefrona. En cuanto al corpúsculo renal, pues está ubicado en la corteza. Su tamaño es de 250 a 300 micrómetros y está compuesto por un glomérulo. Entonces aquí observamos es todo el corpúsculo renal y aquí observamos el glomérulo. El glomérulo va a estar revestido por la capa visceral de la cápsula de Bowman, y la cápsula de Bowman pues va a tener una doble capa, la capa parietal, un epitelio plano simple, y pues la capa visceral, y entre esas dos capas va a haber un espacio que se denomina espacio de Bowman o espacio urinario. También vamos a observar que en el corpúsculo renal vamos a observar el polo vascular, que está conformado pues por una arteriola aferente y una arteriola eferente. Y también vamos a tener el polo urinario, que va a estar conformado por el inicio del túbulo contorneado proximal, que es un epitelio cúbico simple con microvellosidades, es la continuación de la capa parietal de la cápsula de Bowman. Entonces aquí lo observamos, y además vamos a observar que en el glomérulo este va a estar conformado o va a tener tres componentes. Entonces el primero son los capilares glomerulares, aquí los observamos. Los segundos son los podocitos, estos podocitos aquí los observamos. Los podocitos van a tener unos pedicelos, son estas prolongaciones pequeñitas que se observan ahí, y sirven como una barrera de filtración glomerular. Además va a haber un mesangio que va a estar conformado por las células mesangiales y la matriz mesangial. La arteriola aferente pues va a irrigar a los capilares glomerulares. Aquí observamos el glomérulo como tal, el corpúsculo renal. Entonces aquí observamos la capa parietal de la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, las células. Aquí está el podocito, este es el capilar glomerular, y aquí están las células mesangiales. Aquí podemos observar una arteriola, y pasamos a la siguiente imagen y observamos aquí que está el polo urinario, compuesto pues por el túbulo contorneado proximal, un epitelio cúbico simple con microvellosidades. Entonces vean aquí, observamos que es continuo con la capa parietal de la cápsula de Bowman. También esperaríamos observar el polo vascular, pero pues en este caso en el corte no se puede ver. Y en esta imagen pues también observamos el polo urinario, el glomérulo, el espacio urinario, la capa parietal de la cápsula de Bowman, los podocitos, la capa visceral. Y ahora vamos a hablar del túbulo urinífero. Pues entonces este túbulo urinífero va a modificar la composición del ultrafiltrado producido por el glomérulo. Va a ser una estructura muy contorneada, como lo vemos acá, y va a tener unas divisiones: el túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal. Y pues vamos a ver también el conducto colector, pero pues como no estamos hablando, aquí estamos hablando de la nefrona, pues entonces no va a ser parte de ella. En cuanto al túbulo proximal, pues va a tener dos regiones: el túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal. Entonces aquí lo observamos, hasta acá. Está ubicado en la corteza,
y es un epitelio cúbico simple con microvellosidades. Entonces el que se continúa con el polo urinario va a ser el túbulo contorneado proximal, que va a ser pues el inicio. Aquí lo observamos, aquí observamos el túbulo proximal, aquí observamos otro túbulo proximal, aquí observamos otro túbulo proximal, túbulo recto proximal, túbulo contorneado proximal, y en esta fotografía pues observamos el túbulo contorneado proximal, el polo urinario. En el asa de Henle vamos a observar que ella está ubicada en la médula renal. Entonces aquí observamos la asa de Henle. Tiene una rama descendente y una rama ascendente. La rama descendente es la porción gruesa y delgada del túbulo proximal, y la rama ascendente es la porción delgada y gruesa del túbulo distal. Los segmentos gruesos se caracterizan por un epitelio cúbico simple con microvellosidades, y los segmentos delgados por un epitelio plano simple. El túbulo distal va a tener dos regiones, el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal. Entonces aquí lo observamos, túbulo recto distal, túbulo contorneado. Está ubicado en la corteza y en la médula renal, tiene una luz amplia y se caracteriza por un epitelio cúbico simple sin microvellosidades. Y observamos que pues ese túbulo distal está cerca al polo vascular. Entonces vamos a observarlo en la imagen. Entonces aquí observamos el túbulo distal, que supone debería estar el polo vascular. Aquí observamos una arteriola. Ese túbulo distal, como ya vimos, es un epitelio cúbico simple sin microvellosidades. Vamos observar acá observamos otro túbulo distal, acá observamos otro túbulo distal, y acá también observamos en este corte, esto es una imagen de Histology Guide, entonces aquí observamos un túbulo distal, en otro tipo de corte. En el túbulo distal vamos a observar la mácula densa, que es una región del túbulo distal ubicada entre arteriolas aferentes y eferentes. Son células cúbicas altas, angostas y núcleos muy juntos. Entonces aquí en esta fotografía observamos la mácula densa, que está pues en el túbulo distal. Los conductos colectores, pues estos no van a formar parte de la nefrona, son un epitelio cúbico alto. Se va a caracterizar porque sus límites laterales celulares son bien definidos, tienen poca acidofilia, transportan y modifican el filtrado glomerular, y entonces vamos a ver que en la parte cortical se observan como rayos medulares, y en la parte medular se observan como conductos de Bellini, que terminan finalmente en el área cribosa, en donde pues confluyen a las papilas y forman pues luego pasan al sistema pues para formar todo el sistema colector. Entonces vamos a observarlos. Entonces acá observamos esto podría ser conducto colector, pues porque tiene las células se observan las uniones laterales, y pues son un conducto era más grande. Y aquí, para asegurarnos, vamos a verlo en la siguiente imagen. Acá esto es un conducto colector, que se observan los límites laterales celulares, tienen poca acidofilia, es un epitelio cúbico simple alto, entonces lo podemos observar muy bien. Y en esta imagen pues observamos ya la parte final de la médula, toda la papila, la punta. Entonces esto es lo que desemboca a los cálices ya pues cuando se forma la orina, viene de los conductos de Bellini.